¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con los estudios de Juan y hoy compartiremos esta hermosa palabra. Jesús lava los pies de su discípulo. Pero antes vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y queremos que sea usted, Señor, guiándonos, Señor, dirigiendo este estudio, Padre. En el nombre de Jesús pedimos que su palabra, Señor, nos enseñe en el día de hoy. Quite toda distracción, Señor, de nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, esto está en Juan 13, versículo del 1 al 20. Dice así la palabra. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Jamás Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Pues eso dijo, ¿no estáis limpios todos? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué ejemplo os he dado? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. No habló de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Bueno, este capítulo 13, hermanos, es muy importante porque relata la última cena, la última noche previa o la última noche cuando Jesús iba a la cruz para luego va a ser muerto y sepultado. Bueno, es el último día en que Jesús y sus discípulos, podríamos decir que es una despedida.
es la última cena, es la última noche que estará con sus discípulos. Bueno, los 2 primeros capítulos nos pone en un contexto de lo que está sucediendo. Bueno, vamos a analizar versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Bueno, en este versículo dice antes de la fiesta de la Pascua. Y sabiendo que Jesús, que su hora había llegado, el propósito de su venida ha llegado, y es ir y morir por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Y en ese momento ya había llegado. También en esos momentos, en esa situación que Jesús está por enfrentar. Y Él decide las últimas horas pasarlas solamente con sus discípulos, con sus apóstoles. Bueno, con la gente que Él ama y con la gente que lo ama a Él también. Bueno, en ese momento Jesús es lo que quería. No iba a haber otro momento, estar con ellos y enseñar a sus discípulos. Necesitaba Jesús que sus discípulos comprendieran lo que iba a ocurrir antes de su partida. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. No había otro día, necesitaba ese tiempo para darles enseñanza a sus discípulos, y era muy importante. En este versículo también resalta el amor de Jesús por sus discípulos. Dice que los amó hasta el fin. ¿Qué significa? Que los amó hasta el último momento, con un amor perfecto, con un amor completo y sin límites. Así es el amor de Jesús, siempre constante, siempre igual. Les amó hasta el fin. El ambiente donde estaba con sus discípulos, ellos no estaban bien, y Jesús lo sabe, porque ahí está Judas, el traidor, el que entrega a Jesús. Hasta en ese momento nadie sabe lo que va a hacer Judas, solamente Jesús. Vamos al versículo 2. Dice la palabra: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Durante la cena, el Señor ya sabía que estaba en marcha la traición, porque Satanás ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote la intención de entregar a Jesús. Acá el Señor Jesús ya había anunciado que uno de los 12 apóstoles era el diablo. Mire, en Juan 6, versículo 70, dice: Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Acá podemos ver quién era Judas, y podemos ver la fe de Judas, que no era auténtica. Cómo este hombre llegó hasta este punto. Como un hombre que escuchó cada enseñanza de Jesús, que vio los milagros que hizo Jesús, que tuvo más de 3 años para hacerle preguntas todas las veces que hubiese querido a Jesús, endureció su corazón día tras día Judas. Esto es tan importante porque podríamos decir de cierta manera que Judas vivía una vida quizá secreta antes de los demás. Así también nosotros hemos vivido antes de conocerlo a Él,
vida en pecado, estábamos en oscuridad y hoy somos luz. Bueno, esto es gracias a nuestro Padre, a nuestro Señor. Bueno, esto muestra que aunque el mal estaba presente, Judas como traidor era quien va a entregar a Jesús. Nadie se lo esperaba. Cuando Jesús decía, hay alguien aquí, sabía que Judas había tomado la decisión de traicionarlo y entregarlo. Aún así, Jesús seguía enfocado en su misión y en mostrar amor por sus discípulos. Versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Acá vemos que Jesús perfectamente quién era la autoridad que tenía, que Dios el Padre le había entregado todo poder y que su origen divino estaba claro. Acá podemos ver que Jesús tiene conciencia de su identidad, de quién es Él y su misión. Este versículo es clave para tener conciencia que Jesús, a pesar de todo el poder, va a mostrar humildad y servicio al lavar los pies de sus discípulos. Veamos en el versículo 4 y 5, y dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Podemos ver que Jesús realiza una acción humilde. Vemos que Jesús se levanta de la cena voluntariamente para tomar el rol de un servidor. Vemos que se quita su manto y esto simboliza dejar de lado su posición en ese momento de autoridad de maestro para asumir una de siervo. Vemos luego que Jesús se levanta y empieza a lavar los pies de sus discípulos. En la Biblia, el lavado de los pies era una práctica común de hospitalidad y purificación. Los anfitriones ofrecían agua para que los invitados se lavaran los pies, especialmente en regiones cálidas y polvorientas. Y a veces incluso lo hacían ellos mismos como un acto de servicio humilde. Entonces, antiguamente el lavado de los pies tenía propósito. Hospitalidad, ¿qué significa? Era una costumbre común en la época, especialmente para los viajeros. Ofrecer agua para lavarse los pies como un gesto de bienvenida y para quitar la suciedad que habían de los caminos. Purificación significa también el lavado de pies. También se realizaba como partes rituales religiosos o ceremonias como preparación para actividades sagradas. Humildad y servicio en el Nuevo Testamento. Jesús lava los pies de sus discípulos como ejemplo de humildad y servicio, enseñando que deben servirse unos a otros. Jesús realiza el lavado de los pies. Es una tarea que ni siquiera los discípulos estaban obligados de hacer. Jesús estaba haciendo una limpieza física con un significado espiritual. Con esta acción Jesús muestra un ejemplo de humildad y amor, siendo el Dios creador, el Rey del universo, pero al mismo tiempo es un siervo, que estando sentado con sus discípulos, en ese momento se levanta y se agacha y lava los pies de sus discípulos. Acá podemos ver la humildad
de Jesús se despojó de ser el maestro para bajar y lavar los pies de sus discípulos. Mire, en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, ¿qué dice la palabra? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá se describe la asombrosa humildad y autosacrificio de Jesucristo. En el verso 6 podemos ver que siendo igual a Dios, Jesús no consideró que su igualdad con Dios fuera algo a lo que aferrarse. En el versículos 7 y 8 explican que se despojó de su gloria divina, toma forma de siervo, se hizo semejante a los seres humanos y finalmente se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz. La humildad de Jesús se manifiesta en su disposición a renunciar a sus estatutos divinos para servir y salvar a la humanidad. Vamos al versículo del 6 al 11, que dice la palabra. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Acá vemos que Pedro está sorprendido. Él no puede comprender que Jesús en ese momento realiza una tarea humilde como es lavar los pies. Esto muestra tanto la reverencia de Pedro como su falta de comprensión del propósito de Jesús. En el versículo 7, Jesús reconoce que Pedro no entiende el simbolismo profundo de ese acto, pero también le asegura que el entendimiento vendrá más adelante. Podemos ver que el lavado de pies era un acto de humildad de parte de Jesús, pero también una lección espiritual sobre el servicio, sobre la limpieza de pecado y la necesidad de dejar que Cristo purifique. Acá podemos reflexionar que Dios muchas veces obra en forma que no comprendemos en el momento, pero si confiamos en Él, bueno, más adelante veremos con claridad su propósito. Versículo 8 dice, Pedro está tan impresionado por el acto de humildad de Jesús que lo rechaza. Podemos ver la actitud y carácter de Pedro. Un hombre impulsivo, quizás en ese momento molesto con los demás y quizás con él mismo. De no ellos levantarse y lavar ellos los pies al maestro. Él cree que no es correcto que el maestro actúe como un servidor. Pero Jesús le responde con firmeza, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, si Pedro no acepta que Jesús lo limpie, no puede estar unido a él. Eso le dice Jesús. Versículo 9. Dice,
Cuando Pedro entiende la seriedad de las palabras de Jesús, cambia completamente su actitud. Pasa de rechazar el lavado de pies a querer ser completamente limpiado. Su respuesta muestra un corazón apasionado, dispuesto a entregarse por completo, aunque a veces no entiende del todo. Versículo 10 dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Acá nos enseña que a través de su palabra, Jesús puede amar a pesar de todas las fallas, de todos los impulsos de sus discípulos, porque todos eran diferentes. El amor de Jesús no significa que Jesús nos quiera dejar. Él siempre está. Pedro necesitaba en ese momento ser cambiado, ser transformado, como todos los apóstoles. Pedro necesitaba ser quebrantado. Hermano, el amor de Jesús nos acepta como somos, pero no nos deja como Él quiere que nuestras vidas sean transformadas. Versículo 11. Dice la palabra, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Acá Jesús revela que no todos los discípulos están limpios, refiriéndose a Judas Iscariote, quien ya había decidido traicionarlo. Por eso Jesús dice: después todos están limpios, a excepción de uno. ¿De quién habla Jesús? Es de Judas. Esto nos deja de enseñanza que una limpieza externa no cambia la condición interna, si el corazón no está entregado completamente a Dios. Acá Jesús está hablando de lo que está ocurriendo en ese momento, que la verdadera limpieza y pertenencia a Él requiere una entrega y fidelidad total. No basta con estar presente físicamente, es necesario un corazón limpio y una disposición a seguirlo. Si tú conoces a Dios, si no has venido a Dios por medio de Jesús, estás todavía en pecado y eso te separa de Dios. Entonces veamos en Tito capítulo 3, versículo del 4 al 7. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, si nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Acá podemos ver de este lavamiento por medio de la regeneración, que es lo que va a ocurrir. Cuando ponemos la fe en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, Jesús nos limpia y somos regenerados. Eso ocurre una vez en la vida. Regeneración se refiere a un nuevo nacimiento, tener una vida nueva, de ser pecadores a ser salvos. Versículo 12. Dice la palabra: así que después que les hubo lavado los pies,
tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Acá Jesús vuelve a su posición de maestro después de lavar los pies y les hace una pregunta importante. ¿Sabéis lo que os he hecho? No solo se refiere al acto físico, sino a la enseñanza espiritual detrás de él. El servicio humilde y amoroso que sucedió en ese momento. Versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Jesús en este versículo confirma su autoridad. Ellos le llaman maestro y señor. Él no rechaza, no como le llamas, dice claramente que lo es. Esto nos enseña que si Jesús se humilla a servir, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Versículo 14. Dice la palabra: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hermano, en este versículo viene el mandato de Jesús. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No necesariamente significa literalmente lavar los pies a un hermano, a una hermana, sino que esto nos quiere enseñar a servir a los demás con humildad, sin orgullo ni superioridad. Esto es una llamada a vivir en humildad, servicio y amor mutuo. Jesús, hermano, nos enseña: no es ir y lavar los pies a nuestro hermano, sino quizá visitarlo cuando alguien lo necesite, llamarlo, preocuparnos de aquel hermano que tal vez no llegó en ese momento, cuando estábamos en la iglesia, por decirlo así, o ha pasado cierto tiempo y no sabemos de aquella persona, de aquel hermano. Jesús nos enseña que no es ir literalmente lavar los pies a nuestro hermano, sino visitarlo, preocuparnos, como le decía anteriormente, orar por aquella persona si está enferma o está pasando alguna necesidad. Versículo 15, dice la palabra: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús no solo enseña con palabras, sino también con acciones. Dio a sus discípulos un ejemplo de servicio, humildad al lavar los pies, para que ellos también aprendan a servir a los demás. Este acto realizado por el Maestro y Señor muestra que el amor verdadero se manifiesta en acciones de servicio y humildad, dejando de lado cualquier pretensión de superioridad. Esto nos enseña que debemos practicar con nuestras acciones, no solo en la teoría lo que dice la palabra, sino actuar. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Acá Jesús recuerda la posición de sus seguidores. Si Él, siendo el Señor, sirve, entonces nadie está por encima de ese llamado. Ningún siervo es más grande que su Señor, ni ningún enviado es más importante de quien lo envía. Jesús
utiliza esta verdad para el servicio y humildad y la relación entre Él y sus discípulos y por extensión entre Dios y los creyentes. Versículo 17, dice la palabra: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Saber no es suficiente. La bendición viene cuando ponemos en práctica lo aprendido. Bienaventurado significa dichoso, felices o bendecidos. Se refiere a la bendición que viene de Dios para aquellos que les obedecen. La bienaventuranza viene del servicio humilde. Jesús está diciendo que no basta con saber lo que es correcto, sino vivir para experimentar la bendición de Dios. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he escogido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús deja claro que aunque el lavado los pies a todos, incluyendo a Judas, no todos están con el corazón, no todos están con él de corazón. Jesús está anticipando la traición de Judas Iscariote. Acá se refiere a una escritura, a la palabra del Señor, lo que nos está enseñando en el día de hoy. Versículo 19 dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús anticipa la traición de uno de sus discípulos para que cuando ocurra, que los discípulos estén preparados y no se sorprenda cuando esto suceda. Él reafirma su identidad. Yo soy, se refiere que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús está diciendo que aunque la traición sea dolorosa, servirá como prueba al ver que predijo ese evento. Los discípulos deberían entender en ese momento que Él tiene el conocimiento y sus palabras son verdaderas. Versículo 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús acá termina con una declaración de misión, que es la importancia de recibir a sus enviados, que son discípulos, apóstoles, mensajeros del Evangelio. Es recibirlo a Él y por lo tanto al Padre que lo envió. Esto nos enseña que cuando servimos en el nombre de Cristo representamos al mismo Señor. Eso es tanto una honra como una gran responsabilidad. Amén. Bueno, hermano, esta historia destaca el profundo amor de Jesús por su discípulo, manifestando un acto de servicio, un acto de humildad, lavar los pies de sus discípulos. Esto nos enseña que el servicio desinteresado y la importancia de humildad en Cristo. Al igual en este pasaje podemos ver la traición de Judas y el nuevo mandamiento que de amarse unos a los otros, amor hasta el fin. Jesús amó a su discípulo hasta el fin, con un amor incondicional, con un amor eterno. Bueno, hermano, hemos compartido estos estudios. Espero que lo analicen, lo estudien, para que sea un rema en sus corazones. Bueno, pero antes vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias
en el día de hoy nos ha enseñado. Le pedimos que nos ayude, Señor, a través de esta palabra, a ser humildes, Señor, a hacer que el servicio, Señor, lo hagamos con amor, como usted nos enseña, Señor, a través de su palabra, Padre. Tener amor por aquellos hermanos que necesitan, Señor, conocerlo, que tengan la oportunidad, Señor, en este día, Señor, de conocerlo, Padre. Yo los invito a cada hermano, a cada hermana, Señor, que si nunca han hecho una oración de fe, yo los invito en el día de hoy que puedan repetir después de mí. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento. Hoy, Señor, lo recibo a usted, Padre, en mi corazón. Le pido perdón y me arrepiento, Señor, por todos mis pecados. Y le pido, Señor, que me perdone, Padre. Y le pido, Señor, en este momento, porque ya lo he recibido a usted en mi corazón, que mi nombre, Señor, quede inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.